Desde sus inicios, hace 27 años, esta feria ha dado un lugar preponderante a la literatura. Desde los primeros años, la FIL organiza un programa literario muy ambicioso que incluye desde coloquios, encuentros, mesas redondas, diálogos y presentaciones de libros con la más reciente producción de los principales escritores de Iberoamérica y del resto del mundo. Carlos Fuentes, además, fue un gran aliado e impulsor de esta feria. Con ello, en agradecimiento, pretendemos hacer un homenaje permanente a Carlos Fuentes en esta feria. Para abrir el Salón Literario Carlos Fuentes este año, invitamos a dos grandes exponentes de la literatura contemporánea. Hablemos en el marco de un foro que lleva el nombre del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, mexicano y de todas partes. Celebro muchísimo y seguramente la directora de esta feria, que fue gran editora de Carlos Fuentes, Marisol Schultz, celebrará también con nosotros. Y es un honor, evidentemente, estar al lado de Vargas Llosa y de David Grossman. Saúl Velo decía que un libro cura. Escribir, de alguna manera, dicen Vargas Llosa y dice David Grossman, cura. Me gustaría empezar por ahí. Hay una frase de Grossman en la recopilación que ha hecho el Lumen de Bolsillo, Mondadori, de sus conferencias y otros artículos, que parece escrita por el Mario Vargas Llosa del Pez en el Agua. Dice: hoy sé que a los 10 años descubrí que los libros son el único lugar en el mundo donde pueden coexistir las cosas y su pérdida. Por ahí quisiera empezar a preguntarles, de hecho esta es ya una pregunta, cuestiones de logística. Mario Vargas Llosa y yo hablaremos en español. David Grossman hablará en inglés. En algún momento quisiera que hablara en esa hermosa lengua que él es uno de los escritores más importantes que la practica, el hebreo. Todavía no. Ahora vamos a hablar de la infancia y de la escritura. ¿Cómo surgió, David, la escritura? Shalom and good morning to all of you, and thank you for the very warm welcome. And I feel really privileged to be on stage here with Mario Vargas Llosa, whom I appreciated and loved much before I even met him, and after having met him, it's even more. And with Juan Cruz, of course. I just told Juan that I think he knows about me more than I know about myself. You know, you asked several questions. One was the feeling that I had when I was 10 years old, and I was a fan of a Jewish writer named Shalom Aleichem. I don't know if you know him. He's the great writer and humorist who wrote about the life of the little shtetlach, the little townlets in Russia and Poland. And I read it, I inhaled it, because my father gave me to read these stories. And my father was like one of the children that Shalom Aleichem described in his writing. And
since he did not tell me much about his childhood, giving the book to me, the book of Shalom Aleichem, was a way for him to give me his childhood. And I read it all, and it was even funny. I was 8 years old when I started to read, and I read all the stories for children and for grown-ups, and the plays and the essays, things that I could not have understood at all. And yet there was something there in even the melody of the stories that attracted me, that I felt that it's a very special reality. It was so different from the Israeli reality of the beginning of the 60s. For example, it told about the Jews in those little towns that were surrounded by Gentiles. Believe me, I thought all the world was Jewish. It never occurred to me that we are such a small minority. And I read it and I almost learned it by heart, and it became like a secret reality. I say secret because very quickly I realized that to read those stories about the diaspora is not cool enough in Israel of the 1960s. So I kept it secret. And then one day when I stood, like we do every year, in the annual memorial for the Shoah. Shoah is the Hebrew word for the Holocaust. And we didn't really know how to behave because, you know, we memorized the killing of 6 million people, Jews who were slaughtered, killed by the Nazis, but 6 million is just a number, almost an empty number. You cannot really conceive it, understand it. It takes one Anna Frank to devastate you and to feel sympathy and empathy, to identify with. And then suddenly it struck me that what my schoolmaster talks about every year, those sacred people and the victims, that they are my secret people from the books of Shalom Aleichem, all the people that I knew so well. And then I think I felt what I said later, that I understood that in the books, maybe art is the only place where things and their loss can exist simultaneously. And I think that every serious piece of art has this layer where life touches death, life touches their loss, and from that derives the great power of art, every art, not only writing, also music and cinema and theater, everything is there in this contact, this throbbing contact of life and death. ¿Cómo empezaste? Yo creo que lo gané a David por 5 años. ¿Ah, sí? Sí, porque yo aprendí a leer a los 5 años y siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Para mí aprender a leer fue descubrir de pronto un mundo riquísimo de aventuras que podía ser mío, del que yo podía formar parte, gracias a esa operación mágica de leer unas palabras y convertirlas en imágenes, en vida nueva, en vida audaz, en vida riesgosa. Yo recuerdo nítidamente el inmenso placer que me dio la lectura, la manera como mi vida pequeñita, chiquita, de pronto se abrió en todos los horizontes y pude viajar hacia el pasado, hacia el futuro, convertirme en un mosquetero, en un gran explorador, en un pirata. Realmente la lectura fue algo absolutamente extraordinario en una época en mi vida en que yo era feliz, inocente y feliz. Ya después asociaría la literatura con otras cosas, pero cuando yo aprendí a leer fue sobre todo con la aventura. Cómo la lectura podía enriquecer mi experiencia de los seres humanos, de la historia, de la realidad. Y lo que sí recuerdo es que muy pronto empecé a asociar la literatura con lo prohibido. Mi madre era muy buena lectora y tenía en su velador un libro de poemas que me prohibió leer
Creo que fue una gran cosa que me prohibieran que leyera ese libro, porque desde luego despertó un apetito en mí enorme por leer ese libro prohibido, que eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Con razón. Un libro de versos que ha leído, pues, en América Latina. Yo creo que leyó todo el que sabía leer cuando apareció. Y entonces, por supuesto, lo leía a escondidas y no entendí mucho ciertos versos que de todas maneras me inquietaban. Todavía recuerdo yo algunos de esos versos. Por ejemplo: mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo malo, aquí pasa... Yo era, ya digo, inocente como un angelito, pero esos versos de todas maneras me mostraron que la literatura podría tener que ver con algo pecaminoso, con algo de lo que no se debía hablar en público, en fin. Creo que desde entonces empecé a asociar la literatura con lo prohibido, con lo marginal, con lo secreto, con lo escandaloso. Ahora, la pasión de la lectura seguramente es la razón de ser de mi vocación de escritor. Mi madre me contaba, eso yo no lo recuerdo, pero mi madre me contaba que la primera manifestación de lo que podría ser más tarde una vocación literaria apareció cuando yo era un niño todavía, porque a las historias que leía, si no me gustaba el final, se lo cambiaba. O si me entristecía que se acabaran las historias, pues les aumentaba algo de mi propia cosecha. Entonces, desde muy chiquito seguramente empezó en mí, sin que yo me diera cuenta, la idea de que no solo leer, sino también escribir podía ser una manera de enriquecer la vida, incorporándole aventuras, experiencias que tenían que ver con la imaginación. Yo creo que la lectura desde muy pequeño para mí me hizo comprender una cosa muy importante, que la vida tal como uno la vivía no bastaba, que uno quería algo más de lo que podía vivir, y que aquello que podía incorporar a la vida, aquello que no tenía y uno quería que tuviera la vida, podía encontrarlo en los libros, y que por eso los libros significaban una vida paralela mucho más rica, mucho más diversa que la vida de un ser humano, por más notable, extraordinaria que fuera esta vida. Creo que eso marcó enteramente mi destino, porque aunque en esa época, en Perú, en la mayor parte de los países de América Latina, era difícil que alguien entendiera la literatura como una vocación exclusiva, excluyente, a la que pudiera dedicar enteramente su vida. Creo que en esos años se fue de todas maneras, mientras yo decía que voy a ser de grande marino, voy a ser de grande ingeniero, voy a ser de grande abogado, secretamente había empezado ya a forjarse lo que sería luego claramente una vocación literaria. O sea que ese es mi recuerdo de mis primeras lecturas. Creo que fueron tan importantes para mí que ahora que ya soy un hombre mayor, lo que recuerdo sobre todo de mis primeros años en Cochabamba, Bolivia, donde pasé yo mi infancia, no son tanto los compañeros de colegio que tuve o los chicos del barrio con los que jugábamos, sino los personajes de los libros de Salgari, de Julio Verne, que fueron mis primeras lecturas. En esa época los niños no leían cómics, por lo menos no leían cómics en Cochabamba, leían historias que les exigían desde sus primeras lecturas un esfuerzo intelectual. Yo recuerdo siempre dos revistas a las que estoy muy agradecido porque dieron una gran felicidad a mi infancia. Una argentina que se llamaba El Villique, que llegaba semanalmente con gran puntualidad a la casa de Cochabamba, y una
chilena que se llamaba El Peneca, donde había unas historias que había que leer por etapas, porque cada número de esas revistas traía un capítulo, y para mí era realmente la gran felicidad y quizás los recuerdos más vívidos que tengo de mis primeros años en Bolivia. Julio Verne también fue lectura de David Grossman, y hubo... ¿Estás escuchando? ¿Are you listening? Y has precipitado el ritmo de este encuentro, porque ahora voy a contar algo que me ha hecho mucha ilusión descubrir entre ustedes dos, coincidencias entre ustedes dos. En La Verdad de las Mentiras, Mario Vargas Llosa cita los libros que fueron importantes para él en el siglo XX. Habla de las lecturas ya de adulto. Y Grossman, que empezó a leer a Julio Verne, al autor que acaba de citar, y a otros autores populares hebreos y de otros lugares, dice en un texto que para él los libros que le han acompañado en los últimos tiempos son los relatos de Yehoshua, La colina del mal consejo de Amos Oz, Kafka, La montaña mágica de Thomas Mann, Heinrich Bell, Virginia Woolf, Joyce, Camus, y consulté La Verdad de las Mentiras y coinciden casi al 72%. La montaña mágica, Heinrich Bell, Virginia Woolf, Joyce, Camus, es decir, que se han alimentado en gran parte de lo mismo. Mi pregunta sería, ¿cómo afectó la lectura, cómo afecta a la escritura esas particulares lecturas? ¿Cómo es de permeable un escritor, un lector, por supuesto que lo es, pero uno que utiliza esos materiales para ponerse a escribir? David? Well, first I think that I guess that every two writers that would be here on stage would give you more or less the same list. I never met a writer who told me that Kafka is not relevant for him, or that Virginia Woolf is not relevant. How does reading affect writing? Of course, it varies and changes along life, and of course, when you are young, when I was young, I read books and immediately I felt the need to write in the style of this writing. Yes, and even as a child, I remember writing books like our great national poet Chaim Nachman Bialik, and I didn't know what was wrong in the fact that I imitated him, almost quoting him, yes, but I just signed my name down there, so. And then later, I think it starts to be more of a dialogue between you and the writer that you read. And you see the places where he is more clever, daring than yourself, and the places that you feel, I could have done a little more here on this point. But I think that reading, in a way, is changing all of us. I mean, and I allow myself to say us because I think that all the people who took the bother to come from the ends of the land and of the world sometimes and to be here, there are people who love books and love reading. And I always think, what is the difference, for example, between reading a newspaper and reading a book? And especially in our era, when we are so flooded by the mass media, and even this term, the mass media, is a term that has been coined by sociologists in the 30s of the 20th century. And by mistake, we think that the mass media is a media that is tuned to the masses. But no, it is a media that turns human beings into masses, turns human beings sometimes even into a mob. By the way it manipulates us, by its vulgarity and kitsch,
and sentimentality, and the way it inflames our self-righteousness, and in the way it tries to glue us together, to make us one, to feel like a collective, yes. And you feel it very strong in every country. I feel it in Israel, but whenever I open a television in the States or in Italy, I feel the same. This attempt to give us the false feeling that we are all one. Now, when 1 million people are reading the same newspaper, actually this is the feeling that they are all one, that the paper makes them into one. When 10,000 people are reading the same book, this book reads each and every one of them in a different way. It allows different contents to surface. Suddenly they are in maybe the most intimate dialogue that they could have had with the book. So this is it. But if I may say just one more thing about the difference of reading, of the different readings of papers and reading books, I always think about this scene from Flaubert, Madame Bovary, where Emma wants to be together with her beloved lover, Leon, the student. And they are looking desperate for a place to be alone. And they don't find a place in this little provincial town where they are. So in the end, they are hiring a carriage with horses and a horseman, and they close the curtains and they make love. And all the town is looking at this crazy carriage who runs from one place to another, and all the town is pointing finger at them, and they know exactly what they are doing. Now, I always feel when we read the papers, we are the town. We are pointing fingers and we feel better. When we read literature, especially Flaubert, we are the couple there within the carriage. This is the Por fin. Mario, ¿y tú? Yo creo que los libros han no solo cambiado, sino organizado mi vida en muchísimos sentidos. Yo recuerdo, fueron mis primeros años en la universidad cuando descubrí a Faulkner, y recuerdo que fue el primer escritor al que yo leí con papel y lápiz a la mano, deslumbrado por la manera como él organizaba sus historias. Cómo estas historias ocurrían, muchas veces no siguiendo cronológicamente, digamos, el tiempo, sino saltando hacia el pasado, hacia el futuro, cómo los narradores de sus historias muchas veces no eran unos, sino varios, narradores personajes que se iban pasando la voz narrativa, y cómo esa organización de los puntos de vista, del tiempo y desde luego las palabras que usaba, las largas frases, creaban unas determinadas atmósferas, daban profundidad a unas historias que escritas de otra manera, organizadas de otra manera, podrían ser banales, triviales, y de pronto alcanzaban una dimensión profundamente compleja gracias a la forma, la importancia de la forma. Estoy seguro, por ejemplo, que otra idea que yo he tenido siempre como escritor respecto a la novela, la importancia que en la novela tiene la cantidad. Creo que la novela es el único género en el que la cantidad es un ingrediente central de la calidad. Todas esas novelas que nosotros hemos decidido que son las grandes catedrales del género, El Quijote, La Guerra y la Paz, Los Miserables, Balzac nos parece una especie de ejemplo de lo que es la gran ambición que tiene el género novelesco, la comedia humana. Pues no solo son grandes novelas, son novelas grandes, son novelas en las que hay muchas cosas. Yo creo que la importancia de la cantidad en una historia la descubrí leyendo, por ejemplo, a un escritor valenciano que escribía en valenciano, Joanot Martorell, una novela maravillosa de fines de la Edad Media que se llama Tirano Blanco.
que es una novela que ocurre en todas partes, que ocurre en España, que ocurre en Gran Bretaña, que ocurre en Grecia, prácticamente todo el Magreb es el territorio de la novela. Es una novela que al mismo tiempo que ocurre en los campos de batalla, ocurre en las alcobas, en las salas, salones de los palacios. Es una novela en la que está presente una realidad múltiple, diversa. Es una novela que a mí me marcó profundamente. Y otra novela, por ejemplo, como Los Miserables, que también marcó mi adolescencia de una manera central, pues es una enorme novela, es una novela donde ocurren tantas cosas, en la que hay tantos personajes, que uno tiene la sensación de que esa novela es realmente como es la vida, como es la sociedad, como es el mundo, como es la realidad. Yo creo que las novelas que se acercan más a esa idea que reproduce nuestra concepción de la sociedad, de la realidad del mundo, son las que hemos establecido, son las grandes novelas, las catedrales del género. Me alegró mucho, a mí me marcó profundamente. Yo lo leí en el año 59, llegando a París. Fue quizá el primer libro que leí, y fue Madame Bovary. Y a mí, Madame Bovary me cambió la vida. Leer Madame Bovary fue descubrir dos cosas fundamentales como escritor. El tipo de escritor que yo quería ser y el tipo de escritor que no quería ser. Yo creo que a mí Madame Bovary me enseñó que se podía ser un escritor realista, algo que hasta entonces yo tendía a desdeñar como una forma demasiado silvestre del género, que uno podía ser un escritor realista, es decir, fingir en la novela la realidad tal como la conocemos a través de nuestra experiencia, y al mismo tiempo que yo no quería ser un escritor numeroso, abundante de palabras, novelas en las que hubiera mucho más palabras que ideas, sino un escritor que ciñera el lenguaje a las estrictas necesidades del relato. La idea de que se podía ser un escritor realista escribiendo obras de arte, obras preciosas, en las que no sobraba y no faltaba una sola palabra, que es la impresión que le daba a uno Madame Bovary o de la educación sentimental, fue una extraordinaria enseñanza. Y me alegró mucho también que David señalara la escena del fiacre, que es de una maestría, de una destreza formal extraordinaria, porque es efectivamente la historia de una pareja que en un fiacre recorre las calles de una ciudad, y la descripción es un escamoteo, porque el narrador no entra al fiacre con la pareja. El narrador, una vez que la pareja entra al fiacre, se retira, ¿y qué narra? Narra los devaneos del fiacre por las calles de Lyon, ¿no? Entonces lo vemos cruzar unas avenidas, dar unas vueltas, y de pronto, cada vez que el cochero va a parar, una voz sale del fiacre que dice: siga, siga. Y entonces la escena está narrada de tal manera que obliga a nuestra imaginación a trabajar y nos empuja dentro del coche para ver de cerca lo que allí está pasando. Yo creo que es una de las escenas más eróticas de la literatura, y es una escena donde no hay una sola palabra sensual, sexual. Lo que hay es un silencio enormemente expresivo, significativo, que pone en marcha nuestra imaginación. Para mí es una de las escenas más bellas, más conmovedoras de Madame Bovary. Bueno, como este ejemplo yo podría pasar muchas horas contando cosas de los libros que se han incorporado o a mi vida o a mi manera de escribir, mis tics, mis manías. Narrar por omisión, por ejemplo, que es algo tan importante. Una novela se puede venir abajo, aunque cuente una historia muy, muy hermosa, si uno dice más cosas de las debidas en la historia. O sea, es tan importante tener las ideas que aparecen como ocultar ciertas ideas para que esos silencios sean significativos y esos silencios de pronto pasen a jugar un papel central o principalísimo en la historia.
En realidad, la novela, la literatura, estoy seguro que David coincide conmigo, es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. Yo creo que nosotros no estamos contentos con nuestra vida, nosotros tenemos deseos, tenemos imaginación, hace que salgamos de nosotros mismos y descubramos todo aquello que nos falta, que quisiéramos tener y no lo tenemos. Y para llenar ese vacío, para llenar ese abismo entre la realidad y el mundo de nuestros deseos, inventamos la ficción. Por eso yo creo que la civilización comienza allí en la caverna primitiva, cuando los hombres han dejado de ser monos, han aprendido a comunicarse y a hablar, y se sentaban en una noche alrededor de una fogata y se contaban historias. Y esas historias que se contaban hacían que se desanimalizaran cada vez más, que sus vidas empezaran de pronto a salir de esa elementalidad, de esa barbarie que era la vida todavía, y soñar en un mundo distinto, y empezaran de pronto a actuar para tratar de volver realidad aquello que soñaban. Y todo eso es obra de la ficción. Y la literatura yo creo que es la expresión suprema de la ficción. Entonces, creo que la literatura, quienes la viven, no solo como escritores, sino también como lectores, nos ha ayudado extraordinariamente, no solo a soportar las frustraciones, el desaliento que muchas veces produce la vida, sino también a vivir aquello que sin la literatura no hubiera podido ni alcanzar. Es curioso que hayas entrado de lleno en algo sobre lo que ha reflexionado mucho David Grossman, precisamente a partir de sus primeras lecturas. Él dice que cuando leyó a Shalom Aleichem se quedó con una sensación como acompañado por una melodía entre triste y sonriente, un lamento que se resignaba con la pérdida. ¿Con qué pérdida? Dice él, lo ignoraba. Yo siempre cito una frase tuya que a mí me produjo una conmoción y por tanto una extrañeza, cuando en 1990, seguramente mal traducido del francés, dijiste en la revista Paris Review, escribo para escapar de la pena. En cualquier caso, tú has dicho que la ficción nos completa. David Grossman escribe ficción. Su libro La vida entera, que es un libro abundante e impresionante, que es una historia de amor y de solidaridad y de pérdida, también tiene esos tiempos perdidos y recuperados. Digamos que cuando él se pone a escribir, igual que cuando tú te pones a escribir, en un momento determinado, ese origen, esa, digamos, existencia de la pena como elemento que te pone a escribir, está ahí presente. Well, first, since you quoted me, I disagree with myself. In the sense that I do not write in order to escape from pain or sadness, but maybe even to map it in a more precise and accurate way. I don't think I'm an escapist writer. For me, writing, in every condition that I am in everything that happened to me in my life, writing is a way to be in this situation with capital B. Because there are so many temptations in our life not to be in our life. There are so many cunning and sophisticated distractions and manipulations that allow us not to face the harshness, sometimes even the tragedy of our life. And I think that, we live such outrageously short life. So the way to be in this life is really
to face them fully. And for me, my way is to write about them, to give my private names to this reality. Let it be the life after the Shoah, which I experienced in Israel as a child. Let it be even, this everlasting conflict between our body and our soul, and how our body, this carnal, physical dimension, has the ability to embitter our life and to take over our soul. And sometimes you see people whose souls become like a reflection of their body, with stiff joints and stiff muscles and all of these harshnesses that you see in the soul of the person. And until the situation in Israel today, and until things that happened to me personally in my life, and sometimes I think that really the only real liberty that a person has is the liberty to describe his own tragedy with his own words, not with words that other people gave him or tried to impose on him. Because usually we are not aware to the extent of how much there is a manipulation of language around us, and how much there are all kinds of elements, political, militant, you name it, who try to impose on us their narrative and their words. Now, writers are people that by nature are suspicious to words. They are not tempted easily by words. They are suspicious. They feel when there is a kind of discrepancy, when they feel a scratch, that this word is not accurate. And I think that a writer is someone who feels claustrophobic in words of other people. Yes, it's a kind of suffocation. You must break through this suffocation and use your own words. And when you do it, when you go to a reality that is harsh, that is inner contradictory, that is tormenting, and you give it your private names, suddenly this reality that until then was remote from you, you felt totally unable to cope with the complexity of it, with the demands, with the despair that it casts upon you. Suddenly, if you call it by your own words, or you recreate it through a story, taking a given reality, break it into pieces, break yourself even into pieces, and then recompose it, but in the way that you do it. You write this story now. Suddenly, even this arbitrary reality that seems so frightening, so inapproachable, suddenly it is yours. It becomes yours. It's not alienated from you, and you have a way to change a bit of it, to make it. First, it is relevant. It's relevant for you, and I think I heard with amazement the way you describe writing. And when Mario speaks, immediately I feel the need to go to my table and to write. To say, "Excuse me, I have something to do. I need to go to write." So when we are writing, this is, I think, what we are doing. We are dealing with the most relevant materials. And since usually the world tries to flood us with irrelevancies, with coincidence and arbitrary occurrences, but when you write, you deal with the most intimate and relevant stuff of yourself, of your culture, of your country, of your reality of the world today. And I don't know how many writers are here in the hall right now. Probably all of you are writers, I guess. But I always think, how lucky we are. How lucky we are to be writers, to be able to make this world ours, because we give it our private and intimate names. Un segundo, yo creo que lo que yo quise decir, probablemente muy mal, es que a la hora de escribir, la escritura
da la impresión de que libera la ansiedad, la hace explícita, la comunica con los otros, y ya eso que tú cuentas forma parte, eso privado forma parte también de nuestro propio sentimiento, y a nosotros también, los lectores, nos alivia saber que el sufrimiento que cuentas forma parte de nuestra propia experiencia ya, y puede actuar solidariamente, etc. Lo que quise decir. Porque hay una frase tuya que ahora se la traslado a Mario para comentarla también. Dice: para mí el impulso primero de la escritura, el impulso primero que motiva la escritura es la voluntad del escritor de inventar y contar una historia, de conocerse. A mí me da un poco de pena que no tengamos desacuerdos con David, porque estoy seguro que ustedes se divertirían mucho más si nos ponemos a discutir, porque tenemos opiniones distintas, pero realmente cuando él hablaba ahora yo tenía la sensación de que me estaba robando las ideas, las palabras, que era realmente lo que yo quería decir. Yo lo estaba diciendo, y lo estaba diciendo mejor que lo que podría decirlo yo. Bueno, la verdad que hay detrás de eso. La verdad que hay exactamente, que David lo ha dicho de una manera pues elegante, discreta, es que escribir es una cosa maravillosa. Escribir produce una felicidad inmensa. Por eso yo me río de esos escritores que dicen: qué terror, qué terrible, he pasado unos meses espantosos escribiendo esta novela, me ha sacado todas las canas que tengo. ¡Mentira! Has gozado como un cochino escribiendo esa novela. Si tienes vocación literaria, no hay nada más hermoso en la vida que sentarse y escribir y pasarla mal y tener angustias y entristecerse y sentir que no vas a conseguir nunca lo que quieres. Todo eso te hace vivir con una intensidad absolutamente maravillosa, y por eso, aunque no lo digamos, los escritores somos gente efectivamente enormemente privilegiada de poder ejercer una vocación que enriquece tanto esa pobre vida que tenemos. Están aplaudiendo a la función, a la literatura, a la felicidad que nos producen los buenos libros. Yo quisiera decir una cosa a este respecto. Por eso es que creo que es tan importante que defendamos la literatura y la lectura, que increíblemente hoy día hay mucha gente, y gente importante, y gente no inculta, que cree que es un entretenimiento prescindible. Yo hace unas semanas estaba en Estados Unidos, estaba ahí dando unas clases, y de pronto leo en el New York Times una noticia que me puso los pelos de punta: cómo los departamentos de humanidades en las universidades mejores de Estados Unidos, y para el caso de Stanford, por ejemplo, iban encogiéndose por falta de candidatos, en tanto que los departamentos de ciencias, de tecnología, crecían y atraían el mayor número de solicitudes. Hay mucha gente que cree que esto está bien, que lo que es importante es la ciencia, que lo que es importante es la técnica, que eso es lo que puede, digamos, mejorar el mundo. Yo creo que es una terrible insensatez pensar que las humanidades, y concretamente la literatura, son una mera distracción, un mero entretenimiento, algo que nos permite llenar las horas muertas, las horas vacías. Eso es una gran insensatez. Realmente la literatura despierta en nosotros muchas cosas, y entre las cosas que la literatura despierta, alienta y hace crecer en nosotros es el espíritu crítico. Es precisamente la sensación de que el mundo está mal hecho, de que la vida tal como es, si no la enriqueciéramos con nuestra imaginación y con nuestra fantasía, sería un via crucis para los seres humanos. Si el mundo, en una hipótesis que imagino inconcebible, llegara
a desaparecer la literatura, el mundo sería un mundo de autómatas. Probablemente lo que nosotros consideramos más típico del ser humano, los deseos, la imaginación que nos saca de nuestras vidas y nos hace imaginar otras vidas, simplemente desaparecerían. Todo eso es producto justamente de esa vida imaginaria que ha hecho nacer en nosotros la insatisfacción, los deseos frustrados y lo que nos ha movilizado para ir cambiando el mundo en el que vivimos. Si queremos que el mundo siga cambiando, que la humanidad siga derrotando a todos los grandes demonios que hacen la vida difícil o insoportable para mucha gente, necesitamos literatura, necesitamos esa fantasía que nos saca de la realidad tal como es y nos acerca a la realidad tal como quisiéramos que fuera. Por eso quienes piensan que la educación debe centrarse fundamentalmente en lo científico y lo técnico y dejar a las humanidades, concretamente a la literatura, para los días feriados y para las personas ociosas, creo que están trabajando por que se vuelva realidad esa pesadilla orwelliana de una sociedad modernísima, de autómatas, sin espíritu crítico y totalmente subordinados y conformistas a una realidad totalitaria. Dice Mario Vargas Llosa que está de acuerdo en muchas de las cosas que dices, en todo, ¿no? Que no discrepan en nada. Ayer le leí en el aeropuerto un párrafo de un libro tuyo, Vargas Llosa. Leo el párrafo para que ustedes sepan qué párrafo era. Las guerras, los ejércitos, los gobiernos y los extremismos religiosos siempre intentan borrar los matices que constituyen la singularidad personal e individual, el milagro único de cada ser humano, convertir a los individuos en masa, en populacho, para que se ajusten más a sus objetivos y a la situación. Entonces lo escuchó Mario y me dijo, lo firmo absolutamente. O sea que le viene de lejos este acuerdo. Yo quiero hacer, antes de entrar a hablar de la escritura en tiempos oscuros, quiero llamar la atención, ustedes que son lectores y están en una feria del libro, sobre un libro muy hermoso, quizá el más minúsculo de los libros escritos por David Grossman. Se llama El abrazo. Los dibujos son de su mujer, Michal, y trata de la soledad y de cómo uno supera la soledad. Los tiempos oscuros. May I interrupt you? There is a kind of a confusion. I am married to Michal, who sits here, but the artist who drew it sits there, and her name is Michal. El problema es creer que todo el mundo se llama de distinta manera. Bueno, pues me alegro mucho de haber hecho que ustedes conozcan a Doc Michal por sus propios méritos.